Existen figuras que son secuencias y figuras como el 8 atrás que son movimientos de transición. Sin embargo, a ese movimiento podemos sacarle provecho. ¿Cómo? En este video lo vamos a ver, del 8 atrás al medio 8 en giro. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bencé-Crisabá y hoy te quiero compartir un movimiento que podés realizar tanto en la pista como en una exhibición. Vamos a ver un movimiento en el que deberá ser tan claro el conductor como deberá ser diestro el seguidor. Y te lo voy a mostrar desde diferentes ángulos y con ejemplos de baile. Pero antes de avanzar, como ya sabés, si los subtítulos no te permitieran ver los ejercicios con claridad, podés presionar la tecla C de tu computadora o la doble C en tu teléfono móvil, ubicada en la esquina superior derecha. Y si quisieras saltearte esta introducción, hacé clic sobre los números de los ejercicios que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que el 8 atrás, esta figura que comenzó su recorrido en el tango entre fines de los años 30 y comienzos del 40, es clave para nuestro baile. De hecho, te diría que hoy es impensable bailar el tango sin realizar al menos unos 8 atrás. Así que en esta clase vamos a ver desde la base del 8 atrás hasta una repetición de medios 8 y cómo llevar ese medio 8 a un giro. Una serie de movimientos que te va a permitir tanto el desplazamiento en la pista como bailar en el lugar si la pista estuviera muy concurrida. Y también quiero destacar que el 8 atrás es un movimiento que mayormente realiza el seguidor con acompañamiento del conductor. Y que si bien algunas escuelas enseñan el movimiento cruzando las piernas hacia atrás sin que medie un pivot, en esta clase lo verás con pivot. Por supuesto, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todo dicho entonces, ponete tus zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Del 8 atrás a medios 8 repetidos. En esta primera parte haremos un breve repaso sobre el 8 atrás para luego adentrarnos propiamente en los medios 8 repetidos. Un movimiento bien milonguero para disfrutar en la pista. Entremos a la clase. Repasemos el 8 atrás. Paso al costado, rotación del torso del varón hacia el lado abierto y hacia el lado cerrado, con pivot de la mujer hacia un lado y otro. Luego, para terminar, juntamos los pies. Durante la rotación, el varón avanza y la mujer avanza de espaldas con sucesivos pivot. Para terminar, pies juntos. Ahora que ya repasamos el 8 atrás, dupliquemos cada medio 8 a un lado y otro. El varón retrae el torso y la mujer cruza un poco más atrás, tanto para el lado cerrado como para el lado abierto. Retracción y medio cruce. Retracción y medio cruce y terminamos con los pies juntos. Rol conductor. Tras el paso al costado,
Rotemos el torso alrededor de 15 grados hacia el lado abierto y hacia el lado cerrado, sin que ello modifique la posición de nuestras piernas, y terminemos con pies juntos. Ahora, tras rotar el torso hacia la izquierda, indiquemos un medio 8 y al rotar el torso hacia la derecha, comencemos a repetir. Dupliquemos cada medio 8 con mayor rotación y retracción del torso, y así también ubiquemos los pies primero en diagonal y luego en la misma línea del otro pie. Rol seguidor. Tras la indicación del rol conductor, rotemos la cadera para el medio 8 y aumentemos la rotación para la repetición. Conectemos cada cambio de medio 8 a través de un pivot, contactándonos los propios talones. Veamos un ejemplo con la música de El Cachivache. Ejercicio 2. Medios 8 en giro. Habiendo dominado el ejercicio anterior, en esta segunda parte aprovecharemos el medio 8 atrás para girarlo tanto a la izquierda como a la derecha. Será un ejercicio breve, pero que te ayudará a enriquecer tus movimientos en la pista. Entremos a la clase. Ahora que ya controlamos cómo indicar los medios 8 repetidos hacia el lado abierto y el lado cerrado, comenzaremos por rotar el torso con sucesivos cambios de peso para girar, tanto para un lado como para otro. Ubiquemos el peso adelante y atrás mientras rotamos el torso indicándole al seguidor un pivote en el lugar. Luego, el camino que decidamos. Prestémosle atención al detalle. Tras los medios 8 repetidos, comencemos por rotar el torso hacia el lado cerrado con cambios de peso y pivot en el lugar. Continuemos luego con otros 8 repetidos y realicemos el giro hacia el lado abierto hasta recobrar nuestra línea de baile. Rol conductor. Tras los medios 8 repetidos hacia el lado abierto y hacia el lado cerrado, rotemos el torso hacia el lado cerrado y girémoslo conteniendo a la pareja en el abrazo sin modificar el eje del seguidor de la forma más circular posible. Intentemos que el cambio de peso se realice en el mismo lugar y que el pie guía se encuentre rotado con el fin de marcar el camino. Asimismo con el pie izquierdo rotado hacia la izquierda hasta recuperar la línea de baile. Rol seguidor. Manteniendo siempre la misma distancia con el conductor y de acuerdo con sus indicaciones, pivotemos sobre el mismo lugar mientras realizamos sucesivos cambios de peso. Luego, el camino que el conductor decida. Veámoslo sin palabras y con música de El Cachivache.
Como viste, así existan secuencias, pasos o movimientos de transición como el 8 atrás, a todos podemos sacarle provechos en beneficio del baile de tango. Todo depende de cuánto imagines y afirmes a través de la práctica. Y te agrego, como de costumbre, un dato más. Pero antes, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Cualquier movimiento que realices puede variar en función de la amplitud, la angulación y el ritmo que se le imprima a la figura. Lo cual quiere decir que dependiendo de cómo el conductor indique el movimiento, los 8 atrás del seguidor serán más amplios, los 8 repetidos podrán ir más atrás o menos atrás y también podrían realizarse más rápido o más lento. En suma, para que la pareja concrete el movimiento, deberá tenerse presente una comunicación fluida y sutil. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.